¡Correte, mujer! El grito de Indalecio la sorprendió. Estaba parado sobre la mesa con un hacha en la mano. ¡Correte! La abuela lo entendió y se tiró para un costado. Cayó boca arriba y Estercita sobre ella. Cuando el animal llegó a la última mesa y la sacudió con su paso, hizo perder un poco el equilibrio al abuelo, pero él se mantuvo lo suficiente para dirigir un hachazo hacia el final del túnel. Asestó el golpe y tanto la mesa como él volaron por los aires debido a que la bestia se irguió de repente adolorida por el hacha que tenía enterrada en el lomo. El animal comenzó a retorcerse en el suelo, emitiendo una mezcla aberrante de rugido y gruñido, lanzando espuma blanca con manchones rojos por las fauces. De inmediato, el hacha cedió y salió del lomo del animal. Parte de su abundante pelaje estaba humedecido por la sangre que se escapaba de la herida. El abuelo ya estaba de pie interponiéndose entre su familia y la bestia. Con pulso firme, Indalecio desenvainó el pesado facón de acero de su cinturón. El arma brilló amenazante en las sombras de la noche. La repugnante criatura atacó utilizando su pata derecha, que tenía más el aspecto de un brazo largo y deforme. Dirigió el zarpazo al cuello del abuelo esperando que sus uñas ponzoñosas lo degollaran. Al mismo tiempo, Indalecio atacó con su mano derecha, pero guiando el arma no hacia el cuello del animal, sino hacia la garra con la que éste pretendía atacarlo. La garra de la bestia cayó cercenada sobre una de las mesas que había quedado de pie. La abuela se levantó y corrió con Estercita en brazos hasta la casa. Al verla llegar, le abrieron la puerta inmediatamente. Todos estaban espantados observando el espectáculo por la ventana. Dejó a Esther, fue a la cocina y tomó un cuchillo. Juan quiso detenerla, pero la abuela lo empujó con fuerza y corrió hacia el patio. La bestia seguía de pie, furiosa, expeliendo baba sanguinolenta, gruñendo desbocadamente. Sin embargo, no atacaba. El abuelo estaba quieto, no se lo notaba nervioso ni asustado. Esperaba con su arma levantada, dándole una señal a la bestia de cómo podían ser las cosas. Al ver a la abuela llegar, el animal retrocedió un poco. Todavía mostraba señales de querer seguir con la batalla. Entonces, inspirados por el valor de los abuelos, se sumaron 2 hombres más a la contienda: Juan y Don Gómez. Juan con un machete y Don Gómez con una azada de 2 puntas. La bestia parecía tener suficiente inteligencia para darse cuenta de que corría con desventaja. El líquido que se le escapaba del lomo no paraba de caer. También estaba perdiendo sangre del muñón de su miembro más hábil. Retrocedió y comenzó a escapar. Al principio trató de hacerlo en 4 patas. Avanzó varios metros, pero al verse imposibilitada por su herida, se paró y corrió como si fuera un ser humano, uno espeluznante. En segundos desapareció en el monte. El abuelo Indalecio guardó la cuchilla en su cinturón y recogió el hacha. Se dispuso a seguir a la criatura. No escuchó los ruegos de la abuela para que desistiera. Le dijo que el animal iba a morir desangrado y que solo quería asegurarse, no iba a enfrentarlo. Antes de salir le pidió a la abuela que se quedara dentro de la casa con todos los demás hasta que amaneciera y que después mande a Juan al pueblo para que dé aviso al comisario. Juan quiso acompañarlo, pero el abuelo le dijo que soltara a los perros y que se quedara en la casa como lo habían mandado. Ahí nomás salió Indalecio acompañado por Don Gómez. Jefa identificó el olor del enemigo y comenzó a correr con los otros 2 perros hacia el monte, para el lado en el que huyó la criatura. Indalecio y Don Gómez los siguieron a paso rápido. Se perdieron de vista enseguidita. La abuela Dora, entre aterrada y sorprendida,
pegada a la ventana, pensaba si ese hombre tan valiente y decidido era realmente Indalecio. Juan se escapó un rato antes del amanecer al pueblo. Volvió con el comisario y 2 agentes. Les contó todo lo sucedido en el camino y muchos no le creyeron, hasta que se toparon con el cadáver de Isabelino en la entrada del rancho. Mientras revisaban el cuerpo del desafortunado, con los primeros rayos de sol cayeron el abuelo y don Gómez. Don Gómez pálido, agitado y rengueando. Indalecio, con Jefa ya sin vida en brazos. Detrás, los 2 perros, muy lastimados, se echaron bajo un lapacho a descansar y a lamerse las heridas. El comisario, que ya conocía al abuelo por varios altercados, le preguntó qué había pasado. Indalecio dejó con cuidado a Jefa a un costado, caminó en silencio unos pasos, tomó un objeto de la mesa y se lo arrojó a los pies. El hombre prestó atención al objeto y cuando se dio cuenta de lo que era, dio un salto hacia atrás y se persignó. Era una garra enorme, negra, con dedos largos y uñas amplias y filosas. Lo que más asustó al comisario fue que uno de los dedos del animal era un dedo humano. Con voz temblorosa, volvió a dirigirse al abuelo. «¿Qué carajos es esto, Indalecio?». Sin inmutarse, el abuelo respondió: «Lobizón, comisario, pero quédese tranquilo porque no va a joder a nadie más». Hasta aquí llega el relato de mi abuela, o al menos esto es lo que recuerdo. Hace un año viajé a Misiones rastreando diferentes indicios que me llamaron la atención de esta y de otras historias que fui conociendo de diferentes fuentes. En ese entonces pude informarme sobre ciertos hechos que me hicieron entender que lo que pensaba que había sido simplemente un cuento para entretenernos fue, tal vez, algo muy cercano a la realidad. La biblioteca del pueblo donde vivieron mis abuelos, que actualmente es más una ciudad que un pueblo, guardaba en boletines y fichas información sobre noticias locales de mucho tiempo atrás. Gran parte de los datos estaban digitalizados. Solo ingresé las palabras claves Isabelino, muerte, y apareció el siguiente título: un animal salvaje acabó con la vida de un poblador de... El boletín no daba demasiadas precisiones. Lo único que indicaba era que el hombre había asistido a un cumpleaños y que, en pleno festejo, un animal, señalado como un perro salvaje, atacó al susodicho dejándolo sin vida. Leyendo varios boletines posteriores encontré más información al respecto. Después de una investigación exhaustiva, se le atribuyeron al supuesto perro salvaje varias muertes. Según el boletín, 9 en total. La última fue la de Isabelino. Todos los decesos fueron provocados por mordeduras y desgarramiento de partes vitales del cuerpo. Yugulares destrozadas, estómagos comidos, pulmones perforados, miembros arrancados. Seguí indagando y encontré la nota más impactante. Lo extraño fue que esta información no aparecía relacionada con el caso del perro salvaje. Era un caso aparte. De todos modos, yo pude entender el vínculo secreto que mantenían. La noticia estaba fechada con 3 semanas de diferencia en relación a lo sucedido en el cumpleaños, es decir, más de 20 días después del cumpleaños de la tía Esther. La policía encontró el cuerpo sin vida y con signos de putrefacción de un poblador europeo que se había afincado, según pude deducir de la ubicación que se proporcionaba, a unos 15 kilómetros del rancho de mis abuelos. El hombre vivía solo. En el rancho no había demasiadas cosas, como muebles o utensilios. Todo era escaso. No tenía animales, ya que no se identificaron huellas ni estructuras como corrales o gallineros.
Tampoco había en los alrededores cultivo alguno. Los pobladores no pudieron dar mucha información sobre el extranjero, ya que casi nunca se lo veía, solo alguna que otra vez en la despensa del pueblo. A pocos metros de su casa, descubrió el cuerpo un vecino que pasó buscando unos chanchos que se le habían escapado. A pesar del estado de descomposición, los peritos pudieron determinar la causa de la muerte del hombre conocido como Antón Lopoy. Una herida provocada por un objeto punzante que entró por la parte izquierda del cuerpo, justo entre medio de la segunda y tercera costilla. Presuntamente fue un cuchillo o arma similar que le atravesó el corazón. Los forenses informaron que el cuerpo presentaba 2 lesiones importantes más: un corte profundo y amplio en la parte superior derecha de la espalda y la mano derecha amputada. También se identificó la presencia de múltiples mordeduras animales, compatibles con las de un perro o varios, pero que no fueron profundas y, por lo tanto, descartadas como la causa de la muerte. Las pesquisas pertinentes no dieron con ningún culpable. Imaginé a Jefa luchando a muerte con Antón Lopoy en la forma aberrante que éste tomaba por las noches. Imaginé al abuelo llegando y asestando el golpe preciso y definitivo. Sin embargo, todavía hoy no puedo imaginar qué fuerzas actuaron ese día sobre mi abuelo para darle tal valor y fuerza, como tampoco puedo imaginarme qué fuerzas actuaron sobre una persona para volverla un engendro hambriento de carne humana. Este primer viaje fue esencial para mí en 2 sentidos. Primero, para saber hasta dónde llegaba la veracidad de la historia de mi abuela, cosa que cambió mi idea sobre lo que es real y lo que no en este mundo. Y, en segundo lugar, me sirvió para emprender una investigación sobre relatos extraños pertenecientes a la historia familiar. El caso de Antón Lopoy, o del lobizón como lo llamó mi abuelo, fue el primer paso hacia el conocimiento de hechos todavía más escalofriantes. En este momento, antes de apagar la computadora y de intentar dormir, me pregunto por qué no dejé que aquella historia quedara como un simple cuento. Tal vez así mi vida hubiese sido un poco más normal.